Hola, hoy he preparado una tortilla de patatas con verduras. Esta es la manera ideal para tomar verduras o vegetales para aquellos que nos gusten. Os sorprendería lo buenísima que está con judías verdes y con brócoli. Si queréis saber qué vegetales estoy usando yo, aquí os dejo con los ingredientes. 2 patatas grandes, una cebolla pequeña, medio calabacín, el mío pesaba 150 gramos, 2 zanahorias, alrededor de 80 gramos, medio pimiento rojo, unos 60 gramos, 50 gramos de guisantes congelados, 7 huevos pequeños, aceite de oliva virgen extra y sal. Vamos a empezar pelando, lavando y cortando las zanahorias, el pimiento, el calabacín y la cebolla en cuadraditos bien pequeños. Yo, como el pimiento ya lo tenía congelado y cortado, pues ese paso me lo voy a ahorrar. Procuramos cortar la zanahoria en trocitos iguales, de esta manera se nos cocinará todo al mismo tiempo. ¿Veis? Aquí estoy cortando, como había algunos trocitos que eran más grandes, pues lo estoy cortando por la mitad o incluso en cuatro trocitos. El calabacín también lo cortamos en trocitos bien pequeñitos, porque el calabacín lo echaremos al final. Como el calabacín tiene mucha agua, si lo echáramos al principio se nos podrían aguar las patatas. Además, como el calabacín se puede comer prácticamente crudo, no hace falta que tenga mucha cocción. A continuación también pelaremos, lavaremos y cortaremos las patatas. Las cortaremos redonditas y finitas. Las patatas no las cortamos a cuadraditos, como una tortilla normal. Y ya por último vamos a cortar la cebolla. Yo la cebolla intento cortarla siempre al final porque el juguito que sale de la cebolla se queda en la tabla de cortar y si la corto al principio ese juguito a mí hace que me piquen los ojos. Así que si vosotros no tenéis ese problema, pues podéis seguir el orden que queráis. Una vez ya tenemos todas las verduras cortadas, vamos a encender el fuego y le vamos a añadir el aceite. Vamos a ser bastante generosos con el aceite y dejaremos que se caliente a fuego muy flojito. Y una vez esté el aceite caliente, le echaremos las zanahorias junto con el pimiento, que son las verduras que más tardan en cocerse. Cuando hayan pasado un par de minutos, le vamos a añadir la cebolla y le echaremos un puntito de sal. No mucha sal, porque después cuando le agreguemos las patatas ya le echaremos más sal. Cuando hayan pasado unos 3 minutos ya veréis que la cebolla empieza a transparentar. Entonces es el momento de echarle las patatas. Y aquí también le vamos a añadir más sal.
Bueno, y ahora ya voy a tapar la sartén y no le voy a añadir más aceite. Con el vapor que se cree al tapar la sartén, las verduras y las patatas se cocerán perfectamente. Vamos a ir removiendo de vez en cuando las patatas. Pasados unos 8 minutos, vamos a pinchar la zanahoria para comprobar que esté cocida, ya que es el vegetal que más tiempo tarda en cocer. Mirad, ahora voy a coger aquí un trocito de zanahoria y con el cuchillo la voy a pinchar y mirad, ¿veis? Está perfectamente cocida, ya está lista. Así que ahora ya es el momento de añadir el calabacín y los guisantes. Como os he dicho antes, el calabacín y también los guisantes son vegetales que no necesitan mucha cocción, incluso se podrían comer crudos. Y añadiendo los guisantes al final, evitamos que se puedan aplastar o desmenuzar y a la hora de cortar la tortilla se vean enteros y se vean más bonitos. Bueno, ahora lo mezclamos todo un poco y lo volveremos a tapar durante unos 3 minutos más o menos. Bueno, pues ya han pasado 5 minutos y vamos a comprobar que todos los vegetales estén bien cocidos. Y sí, ya están cocidos, la patata incluso se deshace, ¿veis? Que se ve perfectamente todo cocido. Voy a probar un calabacín y un guisante y ya están, perfectos. Pues ahora ya apagamos el fuego, lo taparemos y lo dejaremos reposar y mientras tanto vamos a batir los huevos. Bueno, como habéis visto, también le he agregado un poquito de sal a los huevos y una vez bien batidos le vamos a añadir las verduras y veréis que ha quedado una proporción de huevos y de verduras perfecto. Volvemos a poner la sartén al fuego. Y veis que añado un poquito más de aceite, no mucho, solo un poco más, para que no se nos enganchen los huevos. De todas maneras, la paella es antiadherente, pero siempre me gusta agregarle un poquito más de aceite. Y cuando el aceite esté ya caliente, lo echamos en la sartén. Bueno, pues ahora ya han pasado un par de minutos, mirad, ¿veis cómo no se engancha la tortilla? Y ahora voy a pasar a darle la vuelta. Para darle la vuelta yo tengo este plato, que es un plato de plástico, pero tiene una agarradera, no sé si la veis, aquí sí que la veis, ¿veis? Y me es más fácil para mí darle la vuelta. También le podéis dar la vuelta con un plato plano, pero mi sartén es bastante grande y con un plato plano me va un poco justo y me da miedo que se me caiga. Así que bueno, ahora os voy a subir, aquí ya le he dado la vuelta, ahora os subiré la cámara para que veáis cómo le doy la vuelta, ahora que ya la tengo cuajada por un lado y no corre tanto peligro de que se me vaya por los lados. Mirad, y perdonad por el plano ahora, pero os he subido un poco la cámara para que veáis cómo le doy la vuelta a la tortilla. ¿Veis? Es mucho más fácil. Lo podéis hacer con un plato normal, ¿eh? Ya os he dicho que yo antes también lo hacía y no pasaba nada, simplemente con un poco más de cuidado y sobre todo intentar no quemarnos. Y yo le acostumbro a dar 4 vueltas a la tortilla y como veis la pincho para que acabe de cocerse bien. No me gusta que el huevo quede sin cuajar, me gusta que quede bastante hecho. Mirad, ¿veis? Ya está, ahora ya la voy a poner a un plato. Y la presentáis por el lado más bonito que quede. Yo al final, ¿veis? Le acabé dando la vuelta porque me parecía que este lado quedaba más bonito.
Voy a cortar un trocito para que veáis cómo ha quedado por dentro. Y aquí cada uno la podéis cortar como queráis, a triangulitos, a cuadraditos, aquí ya al gusto de cada uno. Mirad, ¿veis que se ven las verduritas por dentro? Bueno, pues aquí tenéis la receta de tortilla de patata con verduras. Espero que la probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.